La palabra, abran sus Biblias por favor en el libro de Salmos. Hoy estaremos continuando con esta nueva serie que hemos empezado y en el cual hemos en el cual estamos esperando que Dios pueda estar hablando a nuestras vidas. Hoy veremos el capítulo 3 y capítulo 4. Capítulo 3, capítulo 4 de esta nueva serie del libro de Salmos, en el cual empezamos los domingos y que vamos a estar viéndolo ahora de esta manera. Veremos sábado, domingos y martes estaremos viendo esta misma serie, porque son bastantes capítulos y para poder ir aprendiendo. Si alguien por alguna cuestión no pudo venir el domingo y quiere saber de qué se inició y cómo hablamos, bueno, en nuestro canal de YouTube, ahí está. Usted busca el canal de Vivo en Ti, que es de la iglesia, y ahí están en la lista, van a estar todos y están todas las predicaciones que hemos estado teniendo entre martes y domingo, y ahí ustedes la pueden estar escuchando. Pero bueno, hoy vamos a continuar con esta serie, y yo quisiera orar para que Dios nos esté hablando y estemos entendiendo su palabra en todo momento. Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias porque en todo momento podemos venir delante de ti y podemos escuchar tu voz, Dios. Queremos recibirla, queremos aprender, Dios, lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Y permite que a través de esta lectura, de esta enseñanza, nuestras vidas puedan ser transformadas en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muchas veces nos encontramos cada uno de nosotros en diferentes circunstancias o situaciones que de repente afectan a nuestra vida. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con alguien en nuestro trabajo que como que no le caemos bien, o que de repente se convierte en nuestro jefe, o que de repente se convierte incluso hasta en nuestro enemigo, en el cual pareciera que ya no podemos salir adelante y no sabemos qué hacer? O cuánta gente a veces no se ha levantado contra nosotros y nos han lastimado, nos han dañado, nos han insultado y quieren vernos arruinados y quieren vernos destruidos. Y la pregunta de repente es, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar cuando alguien se levanta contra nosotros? ¿Cómo pelear o cómo defenderme o cómo callar? ¿O qué tengo que hacer cuando algo se viene a nuestra vida y son momentos difíciles, situaciones que a veces no nos dejan dormir, que no nos dejan estar tranquilos, que parece que el mundo se nos viene encima, que no sabemos cómo actuar? Bueno, el día de hoy, a través de estos dos capítulos, creo que podemos aprender de cómo debemos nosotros actuar en momentos como estos. Hoy estaremos viendo dos salmos de David, del rey David, y creo que cada uno de ellos nos va a estar enseñando. Uno de ellos es una oración matutina y el otro es una oración vespertina. Entonces, por eso estamos viendo estos dos estos dos capítulos el día de hoy juntos, porque el tema es el mismo. Entonces, si ustedes ven su Biblia, en el capítulo 3, al principio, incluso antes del capítulo, dice oración matutina de confianza en Dios. Y luego me dice Salmo de David. Y tendríamos que preguntarnos, para poder entender el contexto de este capítulo, es: ¿quién es David? Bueno, David es el hombre que Dios puso como rey, un hombre conforme a su corazón. Recuerdan que llega un momento donde el pueblo le dice a Dios que quieren ellos tener un rey como las otras naciones. Y está Samuel como sacerdote, como juez, ahí dirigiéndolos. Y de repente el pueblo le dice a Samuel: queremos ser como las demás naciones. Y Samuel les decía: no ves que Dios es el que manda y que gobierna. Y ellos decían: nosotros queremos tener un Dios. Y entonces levantan a un hombre, el primer rey, que es Saúl.
Saúl se convierte en el primer rey del pueblo de Israel y entonces Dios lo establece, Dios lo pone, pero el problema es que este rey es un rey malvado o egoísta en el cual no obedece a Dios y completamente hace lo contrario a lo que Dios ha establecido, y por lo cual Dios dice que lo va a quitar, lo va a desechar, y entonces Dios iba a levantar un rey conforme a su corazón. Y la historia me habla de este David, que era un pastor de ovejas, que cuando Dios manda a Samuel a ungirlo como rey, este David ni lo invitaron a la fiesta. Estaba toda la familia y estaban todos sus hermanos, y David estaba allá en el campo, y de repente llega Samuel pensando de que el primero es el que iba a ungir, y Dios le dice, no veas no veas lo que está frente de ti, su apariencia. Dice, porque Dios no ve la apariencia, sino que lo que Dios ve es el corazón. Y empieza a pasar cada uno hijo de Isaí, y no era, hasta que en un momento llegan y ungen o mandan llamar al que faltaba, que era David, lo ungen, Dios lo levanta y Dios lo establece como el rey de Israel. Este es el David en el cual nos estamos refiriendo. Ese David que se considera como un cantor de parte de Dios. Y este David es un hombre que Dios usa, que Dios bendice, un hombre conforme al corazón de Dios, pero en el momento clave o supremo de la vida de David, David va a cometer un error, porque el pueblo sale a la batalla y David, en vez de salir y pelear, ¿qué hace David? David se queda en su casa, y estando en su casa sale a la terraza y mira algo y voltea a ver a alguien que no tenía que ver, que es a una mujer que era casada, ¿verdad? Betsabé. Y entonces, ¿qué hace David? La manda a traer, y él se acuesta con ella, la convierte en su amante, y esta mujer sale embarazada. David de repente lo que hace es que manda traer a su esposo, haciéndole pensar que si lo emborrachaba y lo hacía dormir con su esposa, y su esposa estaba embarazada, no iba a haber ningún problema, y él iba a saber que el hijo era suyo, pero él no lo hace. David, al no tener más manera de hacerlo caer, lo que hace David es que lo manda matar, lo pone al frente de la batalla, pelea, y en esa batalla él muere. Y entonces David se convierte en un hombre que asesina, un hombre que ha adulterado, y Dios manda a un hombre que es Natán, un profeta, en el cual lo confronta a David con su problema, con su pecado. David lo reconoce su pecado, David lo confiesa, David se arrepiente. ¿Y qué es lo que sucede? Dios lo perdona. Solamente que Dios le dice algo a David: a partir de ahora no se apartará la espada de tu casa. El niño que va a nacer por el fruto de este pecado muere. Pero no solamente ahí se detiene, sino que empieza a haber conflictos en la familia de David. Uno de sus hijos abusa de su hermana. Y entonces David no hace nada. Y se levanta un hombre que se llama Absalón, igual que es otro hijo de David. Y él manda hacer una fiesta, invita a su hermano, y ahí lo mata por defender el honor de su hermana, ¿sí? Y David se da cuenta. Absalón de repente se esconde. David lo manda a llamar. Absalón llega. David no lo quiere después recibir ni nada, y nos damos cuenta que David no era un buen padre en la manera en que actuaba. Y entonces está Absalón ahí con el rey, y le dice que le permita ir a Hebrón, supuestamente a ir a ofrecer sacrificio que había prometido a Dios. Y en lo que él está ahí en Hebrón,
Absalón empieza a tener amigos, gente de a caballo, y empieza a preparar gente en el cual quiere ser el nuevo rey ahora de Israel, tomar el lugar de su padre. Tanto así que él se ponía a la puerta y cualquiera que venía con un problema o una situación y querían hablar con el rey, él le preguntaba: a ver, ¿de dónde eres? Dime cuál es tu problema. Y este Absalón los escuchaba. Absalón les decía: ¿quién me pusiera a mí como rey, como juez? Y yo les ayudaría a todos sus problemas y todas sus necesidades. Y Absalón los abrazaba y Absalón los besaba. Y la gente de repente empieza a tener una confianza y a relacionarse con Absalón. Tanto así que la gente, que empieza Absalón a tener como una guerra civil o a juntar a toda la gente. El pueblo se pone del lado de Absalón y ahora Absalón se quiere levantar contra el rey y quiere pelear contra David para él tomar el lugar. ¿Qué hace David? David no quiere pelear. David no quiere ser un conflicto para el pueblo. Entonces te puedes imaginar, está el rey y se ha levantado alguien contra él. La única manera de quitarlo a él era matarlo, era quitarlo. ¿Y quién los está levantando? Su propio hijo. La misma gente del pueblo ahora se levanta en contra de David. Y David está angustiado, David está desesperado. Y es en ese momento, bueno, David se va, sale del palacio porque él no quiere pelear. Y estando en esa condición es cuando él escribe estos salmos. Es importante que lo entendamos para ver por qué está escribiendo o cuál es su oración o por qué está orando. Bueno, pues porque se ha levantado su propio hijo contra él. El pueblo se está levantando en contra de él. Y por eso dice ahí: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. ¿Sí? Y si tú lo quieres ver esto, lo puedes leer en tu casa. Está en segundo libro de Samuel, capítulo 15 al 17. Ahí puedes escuchar o puedes leer tú en tu casa esta historia. Entonces, está David en una situación muy difícil. Su vida corre peligro. El hecho de que el pueblo y su hijo se levante es que la única manera de que él pudiera ser el rey es que él tenía que acabar con su padre. Y entonces, mira lo que dice el capítulo 3, versículo 1, y vamos verso a verso para ver lo que Dios nos está diciendo, o cómo oraba David. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Entonces empieza David a hacer esta oración. Me dice que es una oración matutina, no sabemos a qué hora lo está haciendo, pero algo importante es que vemos a quién está acudiendo David. O sea, David era el rey y David podía haber levantado, y era un guerrero, y sabemos que mató a Goliat. Podía haberse levantado contra Absalón y pelear, y probablemente pudiéramos decir que Dios iba a respaldarlo porque es el rey que Dios había establecido. David podía haber actuado, David podía haber mandado sus ejércitos, pero lo que hace David es que él no piensa actuar en su propia fuerza, en su propio deseo, y lo que él hace es que va a Dios. Y creo que es importante que aprendamos esto. Cualquier problema, cualquier situación, cualquier necesidad, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir a Dios. No es actuar primero en lo que yo creo, no es actuar en lo que yo pienso, y cuando las cosas se ponen más difíciles, bueno, ahora sí oro. No, lo primero que tengo que hacer es ir a Dios. Y David le está diciéndole a Dios: cuánto se han multiplicado mis adversarios. Imagínense la escena, ¿no? Muchos son los que se levantan contra mí. No solamente es Absalón, empieza a tener gente de a caballo,
gente lista, preparada para atacar, pero no solamente ellos, sino también parte del pueblo se están levantando. Quizás lo más fuerte es lo que David empieza a escuchar. Mira lo que David dice que él está escuchando. Dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Probablemente lo que estaba sucediendo en este momento es que la misma gente que conocía a David estaba viendo que la situación está muy difícil, caliente como pudiéramos decir, pero creo que lo más fuerte, lo más pesado para nosotros o para cualquiera es cuando alguien pudiera pensar que ahora sí ni Dios nos puede ayudar. Y David David no se siente así, sino que la gente le está diciendo a David: David, ahora sí de esta ni Dios te puede salvar, y ni Dios te puede ayudar de la condición en la que tú te encuentras. Y creo que ese momento es crítico para cualquiera de nosotros. ¿Te puedes imaginar algún problema, alguna situación, incluso de repente a lo mejor hasta una enfermedad terminal, en la cual a veces pensamos que no hay nadie que nos pueda ayudar? Cuando a veces incluso se puede pensar que ni Dios puede ayudarnos, que pareciera que ni Dios nos puede salvar. Interesante, porque después del versículo 2 en algunas Biblias viene la palabra Selah. Y esto simplemente lo vamos a ver muchas veces en el libro de Salmos, y consideran que simplemente es como un espacio como para meditar. Entonces yo me lo voy imaginando, es como si David está orando y empieza a decir: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y se queda meditando en eso. Se queda meditando en lo que la gente dice, en lo que la gente piensa, en la manera en que ellos están viendo la condición, y de repente hay un silencio porque no hay nada más que hacer. Y entonces continúa David en su oración, versículo 3, y dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces llega un momento que en la prueba, en la dificultad, en este momento tan difícil, lo más importante es que David está yendo a Dios a orar, porque sabe que es Dios el único que le puede ayudar. Y es ahí donde tenemos que aprender. No oramos porque ya no hay nada más que hacer, sino debemos de orar porque sabemos que es la única manera en que podemos lograr lo que nosotros necesitamos. ¿Sí me explico, verdad? Porque a veces queremos orar porque ya no hay nada que hacer. No, yo oro porque ahí está la respuesta a mi necesidad. Y aunque la gente piense que no hay ayuda, y aunque la gente piense que estás perdido, y aunque la gente pueda pensar que no hay salvación en Dios, uno debe de aprender y entender que Dios es nuestro escudo. Por eso David dice: eres escudo alrededor de mí, o tú me proteges. Y creo que esto tiene mucho que ver con la experiencia vivida por David. David ha peleado, se enfrentó a Goliat, se enfrentó a otros gigantes, se enfrentó a otros pueblos, y en todo momento David había visto cómo Dios lo había guardado, lo había protegido. Incluso cuando estaba David joven, el rey Saúl se le había levantado contra él, y en algunas ocasiones quiso matarlo, y no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es el que lo guarda, que Dios es el que lo cuida, y el que Dios nunca lo deja. Entonces eso tengo que aprendernos, o tenemos que aprender nosotros. Si de repente en tu trabajo, en un lugar, se levanta alguien contra ti, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orar. No veo a David peleando, veo a David confiando en Dios, entendiendo y sabiendo y recordando que es Dios el que lo guarda en todo momento. Tanto así que dice en el versículo 3: mi gloria es Jehová y el que levanta mi cabeza.
Interesante porque David era rey, David había tenido victorias y él podía haber apelado a lo que él era. Es que yo soy el rey, por eso me tienes que ayudar, Dios. O yo soy el ungido y por eso tienes que estar conmigo. Y yo soy tu hijo y tú tienes que apoyarme. Pero él no está apoyándose en sus logros, sino que él sabe que la gloria que él pudiera tener está completamente en Dios. Y es más, es Dios mismo el que lo ha levantado de la condición en la cual se encontraba. ¿Cuál era? Un pastor de ovejas, que nadie lo conocía, que no pasaba nada, y que Dios lo levanta y ahora lo ha puesto en ese lugar. Y creo que eso es igual para nosotros. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos antes de conocer a Dios? Simplemente alguien que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Y el día de hoy, ahora que hemos creído, somos sus hijos, somos herederos, somos santificados, somos justificados. Dios está con nosotros en todo momento. Entonces David está confiando completamente en Dios. Dice: tú eres el que me vas a guardar, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Versículo 4 me llama la atención porque ante una necesidad por la cual está pasando David, dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Muchas veces pensamos y creemos que a veces no hay que orar en voz alta, y parece, hasta de repente nos dicen: no sé por qué oran en voz alta, como si Dios estuviera sordo. Pero cuando leemos la Biblia y leemos el salmista, me hace entender que cuando uno levanta su voz, cuando uno está clamándole a Dios, cuando uno empieza a orar a Dios, está mostrando realmente la necesidad o está abriendo su corazón delante de Dios. Y hay muchas veces que orar. Incluso muchas veces simplemente oramos y decimos: Dios, pues ayúdame en mi problema, amén, y ya. Y pareciera que eso no es realmente un clamor. Yo tengo que aprender en mi necesidad a ir a Dios, abrir mi corazón, clamarle a Él y entender lo que dice aquí, que Él nos escucha y que Él va a respondernos en el momento que nosotros le busquemos. Interesante. David está orando. David no está orando en este momento para que detenga a Absalón, para que destruya sus planes, para que lo aleje. David no está orando por eso, sino que David simplemente está yendo a Dios, poniéndole su situación a Dios para que Dios obre conforme a su voluntad. Y lo importante es que no, y lo vamos a ver ahorita dentro de toda la enseñanza, es: David nunca va a buscar que las cosas cambien, pero lo que sí va a hacer la oración es cambiar el corazón de David en medio de la situación. Por eso dice ahí: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y otra vez hay otro silencio ahí, ¿verdad? Selah, así como que esperar. Versículo 5 dice David: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. En estas tres partes creo que todo es una bendición. ¿Cuántos les gustan acostarse? A muchos, ¿verdad? Dormir, ¿a cuántos les encanta dormir? Oh, pues sí, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y a cuántos les gusta despertarse? Porque si no se despiertan, estarán con el Señor. Pero el acostarme, el dormir y el despertar, de repente lo vemos normal. Pero para alguien que su vida estaba en peligro, ¿te puedes imaginar que tu vida estuviera en peligro y que en cualquier momento pueden llegar para acabar contigo? ¿En qué horario sería más fácil llegar? En la noche. ¿En qué momento somos más vulnerables? Cuando estamos durmiendo. Interesante.
Porque este problema, esta situación, a David no le quitaba el sueño. Al saber que era Dios el que le guardaba, al saber que era Dios el que le protegía, al saber que Dios estaba con él en todo momento, él sabía que podía dormir, podía acostarse, podía levantarse sin ningún problema. ¿Por qué? Porque su vida estaba guardada completamente en las manos de Dios. Y creo que esto es mucha fe. Y creo que de esta manera tenemos que aprender a vivir nosotros, sabiendo que estamos dependiendo completamente de Él. Sabe que el que lo sustenta, el que lo guarda, el que lo bendice es Dios. El que lo puso como rey, ¿quién es? El que lo va a quitar, ¿quién es? Entonces, Él no tiene que preocuparse. Y eso deberíamos de aprender nosotros. Porque si de repente tú estás trabajando, estás en un trabajo donde Dios te ha puesto, tú tienes que hacer, bueno, lo correcto número uno, ¿verdad? Pero que te quieren correr, que te quieren sacar, que te quieren quitar, que te quieren, tú debes estar tranquilo. Porque tú tienes que entender y aprender, a mí Dios aquí me ha puesto. Y el día que Dios diga y Él quiera, será el día en el cual yo ya no voy a estar más en este lugar. Entonces, ¿me voy a preocupar porque me van a correr? No. ¿Me voy a preocupar porque me van a quitar? No. ¿Por qué? Porque yo no estoy dependiendo de la gente y mi vida depende de Dios. Él me guarda, Él me cuida, Él me sustenta, Él me provee y Él sabe lo mejor que hay en mi vida. Versículo 6. David llega a decir: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Le dije en un principio, Absalón, su hijo, con gente de a caballo y gente del pueblo, se levantaron contra David y querían matarlo. No estaban jugando, era cierto. Y entonces dice David: yo no debo de temer. En mí no hay temor. No hay ningún temor, aunque 10 millares de gente se pusieran en sitio contra mí, o sea, se levanten contra mí. Y es lo mismo, hermanos. Yo no sé en qué situación pudieras estar pasando, enfrentando. Tú tienes que aprender a no temer a nada, porque Dios es el que está contigo. Nosotros dependemos completamente de Él y no tenemos que pelear. Muchas veces nos han enseñado o hemos escuchado que nos han dicho que nosotros tenemos que defendernos en el nombre de Jesús, y no es de esa manera. Porque la Biblia me enseña completamente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra huestes de maldad de las regiones celestes. Entonces, si se levanta tu jefe, si se levanta una persona, si se levanta cualquier persona contra ti, tú no tienes que pelear con ellos. La Biblia me enseña incluso que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Romanos nos dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas estas palabras, todos estos versículos, ¿qué tiene que producir en nosotros? Fe, confianza. Entender que yo no puedo temer porque Dios está en mí, porque Dios está conmigo. Por eso lo que hace David en el versículo 7 es decirle a Dios: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Y me gusta este versículo porque David no está diciendo: Dios, ayúdame porque yo he vencido, porque yo he quitado, porque yo he derrotado, sino que David sabe que todas las victorias que él ha tenido, ¿quién se las ha dado? Dios. Esta expresión de levántate era como una expresión o un grito de guerra, de confianza, de que Dios había entregado a sus enemigos en sus manos. Hasta hay un canto, no, levántate, levántate, Señor. Entonces, ¿por qué? Es una manera de expresar nuestra confianza completamente en Dios. Y si Dios le ha dado esa victoria, Él está confiando completamente en Él. Dice el versículo 8:
La salvación es ¿de quién? Creo que podamos subrayar eso. Si te gusta subrayar, la salvación es de Jehová y sobre tu pueblo sea tu bendición. Increíble. Porque otra vez, David no está diciéndole a Dios, no, y no solamente mi hijo se ha levantado, sino aún el pueblo. Y David no está buscando una guerra para lastimar el pueblo de Dios, sino lo que David está haciendo es dejándole toda esta situación en las manos de Dios y sabiendo y declarando que la bendición, la salvación completamente es de Jehová. Les decía hace rato, muchas veces nos quieren hacer ver que nosotros tenemos que pelear aún en lo espiritual. Y a veces nos hacen algo y decimos, pues lo que tú me hiciste es que Dios te lo pague 7 veces más. Y a veces cuando hablamos de que la venganza es mía, dice Jehová, a veces le queremos ayudar a Dios, ¿no? Dios, yo no te pido nada más que la corran. Y no te pido más que pierda lo que está queriendo. Y esa manera de pedir no es lo que la Biblia me enseña. Lo que la palabra de Dios me enseña es que yo debo dejarle todo completamente en las manos de Dios. David sabe que la salvación de él está en Dios, en él está confiando y que sobre su pueblo va a ser su bendición. Interesante, ¿no? Este capítulo 3 me habla de cómo David está respondiendo ante un momento muy difícil que él está enfrentando. Capítulo 4. Me dice ahí arriba del capítulo 4, dice ahora oración vespertina de confianza en Dios. Dice al músico principal sobre Nehinot, salmo de David. Esta palabra Nehinot se piensa o creen que significa con cuerdas y con instrumentos. O sea, en otras palabras, este capítulo 4 es un salmo que se decía, se oraba o se cantaba con música. Y es David el que está haciendo esta oración o este cántico en el cual vamos a empezar a leer. Y dice David, capítulo 4, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Lo que vamos a ver en este capítulo 4 es que primeramente David va a hablar con Dios y luego en el versículo 2 David va a hablar con el hombre. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Pero lo que hace David al principio en el versículo 1 es decirle a Dios, al estar hablando con Dios, al estar orando a Dios, le dice David a Dios, ayúdame o respóndeme cuando clamo. Tú eres el Dios de mi justicia. Y dice, y cuando estaba en angustia, esta palabra angustia significa ser apretado o estar en lugar reducido. Y hace referencia como cuando alguien tiene un problema y se siente tan agobiado, tan apretado por la situación, que lo único que a veces la gente quiere es salir corriendo, a tomar aire, a buscar un lugar de tranquilidad porque se siente oprimido, presionado por la situación que está pasando. Entonces, por eso dice ahí, cuando estaba en angustia, cuando estaba oprimido, cuando estaba afligido, cuando estaba estrecho, tú me hiciste ensanchar. Y habla de lo que Dios hace, un cambio. Apela a la misericordia y le dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Lo primero que hace David, otra vez, este es un cántico y es la misma condición, es orar, buscar a Dios, clamar y depender completamente de Él. Antes de poder hablar, antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa, lo que está haciendo David es orar y buscar a Dios. Y es algo que muchas veces nosotros no hacemos.
Muchas veces primero vamos, hablamos, reclamamos, decimos, peleamos y luego la regamos. Y luego Dios, pues ayúdame a arreglar la situación. Y luego ya venimos a pedir perdón porque te ofendí, porque te dije, porque pensé, porque hablé. Y la Biblia me enseña lo contrario. Lo primero que hace David es ir a Dios y después, versículo 2, ahora le habla a los hombres y le dice: hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Claro, David sabe lo que está haciendo. Absalón se ha levantado contra su padre. Absalón ha estado engañando y mintiéndole al pueblo, diciendo que David no les iba a ayudar, que él no iba a responder sus situaciones o sus necesidades, y que él estaría dispuesto, si lo ponen como rey, a ayudarles en todas sus necesidades. Y el pueblo lo ha creído. Y el pueblo piensa que es David el malo, que es Absalón el bueno. Y entonces, ante todo esto, David les está diciendo a los hombres: ¿hasta cuándo volvéis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y otra vez hay un espacio ahí para meditar y me hace pensar en esto. ¿Cuántas veces no ha habido gente que nos difama, que dicen mentiras de nosotros, que tratan de lastimarnos, o que a veces hemos perdido algo porque gente que estaba a nuestro alrededor han hablado mal de nosotros? Y duele, ¿no? Eso. Y lastima. Y muchas veces hasta nos hace no estar y no seguir en ese lugar porque nos han lastimado. Le dice David al hombre: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Entonces David le está diciendo al hombre, está hacia los hombres, se está refiriendo, y le dice: tienen que entender algo. Jehová ha escogido al piadoso para sí. El que Dios ha puesto en este lugar como rey, David está diciendo, es al hombre que confía o vive como Dios. Y cuando ese hombre que Dios ha puesto ora, Dios lo va a escuchar en medio de la oración. Y eso tiene que ser para nosotros una esperanza. ¿Por qué? Porque en medio de cualquier situación o dificultad en que tú pases y tú busques a Dios y ores, tienes que tener la seguridad de que Él va a responder. Versículo 4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Y luego, ¿qué dice? Y callad. Otro versículo que igual creo que es bueno que lo podamos subrayar, porque muchas veces tú puedes temblar y preocuparte por la situación que estás enfrentando y estás pasando. Es normal de repente que el que hablen de ti, que te quieran correr, que te estén difamando, que te estén insultando, que te estén tratando mal, que se quieran levantar contra ti. Es normal que tú te sientas temeroso de repente, inquieto, y puedes incluso, dice aquí, temblar, no pasa nada. Pero lo que está diciendo David es: temblad, ya me moví, perdón, y no pequéis. Como cuando Jesús nos dice, ¿no? Airados, pero no pequéis. Y esto me habla de que yo no debo de actuar de una manera en la cual no actuaría Jesús, no actuaría Dios o no actuaría un cristiano. Y eso es importante porque muchas veces decimos por ahí, nos queremos bajar de la cruz para poder mostrarle a la gente lo que somos capaces. No solamente el no pecar, sino que después, ¿qué me dice? Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. ¿Se acuerdan que el domingo vimos que será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice, antes, sino que la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y dijimos, meditar es traer la palabra y estarla procesando de lo que Dios me está hablando, de lo que Dios me está diciendo, para ver qué es lo que Dios quiere transformar en mi vida. Entonces el capítulo 4 una vez más me hace entender eso. En tu problema, en tu dificultad, en tu necesidad. Hoy es muy común escuchar que tenemos ansiedad. Y la ansiedad es una reacción ante un problema que se nos ha metido en nuestra mente y nos lleva de temor, de dudas, de angustia. Y creo que el capítulo 3 y capítulo 4 me ayuda a entender que yo no debo de temer a Dios, sino primero debo temer porque Dios está conmigo. Pero también me hace entender que yo debo de meditar en su palabra. Aprende que cualquier lucha con que Satanás venga a tu vida va a ser en tu mente. Y la manera en que tú puedes vencer esos ataques y esos dardos del enemigo solamente es a través de la palabra. Por eso es importante que leamos la Biblia todos los días, que nos podamos deleitar en su palabra día y noche. Por eso es importante que aún en la necesidad, aún temblando, aún teniendo dificultades, momentos difíciles, yo pueda estar meditando en lo que Dios dice, en lo que Dios me está hablando, en lo que Dios promete, en lo que hemos estado leyendo ahorita, que Dios está conmigo. Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que ninguna arma forjada contra ti no va a prosperar. Que Dios nos guarda, que estamos en el hueco de su mano, que Él me ha cuidado, que Él me ha guardado, que Él me ha bendecido, que Él no nos va a dejar, y que si yo oro, Él me escucha, y si clamo, Él me responde. Es lo que está diciendo el Salmo, o el salmista David. Por eso está diciendo, ahí en tu cama, acostado. Ya aprendimos que puedo acostarme, puedo dormir y puedo despertar porque Jehová me sustenta. De la misma manera, en la cama, acostado, yo puedo estar meditando en su palabra, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su poder, en su fidelidad, en su cuidado, en su amor, en su misericordia, que son nuevas cada día. Porque de repente pensamos, es que fallé, es que me equivoqué. No te preocupes. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Incluso dice ahí en el versículo 4, y callad. En otras palabras, esto me hace entender algo, que como si Dios dijera, no hagas nada, yo me voy a encargar. Solamente piensa y medita en lo que yo te he dicho. Versículo 5. Ofreced sacrificios de justicia. ¿Qué creen que significa ofrecer sacrificios de justicia? Actuar correctamente aunque sea difícil. Por eso estás haciendo un sacrificio. ¿Cómo qué? Como cuando de repente alguien te dice, no te preocupes, tú ve y salúdalo. Ay, ¿cómo? Como cuando dicen, te di una cachetada, ¿qué tienes que hacer? La mejilla, ¿qué tienes que hacer? La Biblia, pues poner la otra. ¿Para que me vuelva a pegar? No. Para que actúes como si nada hubiera pasado. Porque si meditamos en la palabra, ¿qué me dice la palabra en cuanto o Jesús en cuanto a los enemigos? Hay que amarlos, hay que orar por ellos, hay que ayudarles, hay que bendecirlos, hay que darles lo que necesitan para que podamos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aunque a veces nosotros queremos acabar con ellos, ¿no? Y el actuar bien, incluso dice Romanos, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Esos son sacrificios de justicia. Pero es que está bien difícil. Y dice ahí, y tú confía en
Confía en Jehová. Yo sé que a veces esta palabra no es tan fácil, ¿no? Se escucha muy bonito, pero cuando tengo un problema, yo quisiera actuar. Tú quisieras mejor que aquí dijera David, así pega el diablo, pero así pega el Hijo de Dios, y sopas, ¿verdad? Y que dijera cómo te tienes que defender y cómo tienes que actuar. Pero la Biblia me dice que ante una situación que se levanta alguien contra mí, yo necesito aprender a confiar completamente en Jehová. Versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. La gente puede de repente preguntar bueno, ¿y cuándo veremos que Dios haga algo, no? Pues muchas veces la gente dice, yo no creo en Dios porque hay mucha gente, muchos niños pobres y mucha violencia y mucha muerte. Y de repente la gente piensa que cuando Dios se va a levantar. Pero el salmista sabe que Dios se va a mostrar en el momento preciso. Por eso dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y me encanta porque al final de todo este problema que está enfrentando David, está diciendo, Dios, yo voy a descansar en ti, tú vas a actuar, tú vas a levantarte, tú vas a hacer tu justicia, yo voy a esperar, voy a confiar y voy a callar. Y dice el versículo 7, tú diste alegría a mi corazón. Y esto es impresionante. Si tú supieras que se levantaron contra ti, que te quieren quitar como rey, que es tu hijo y el pueblo que te quiere matar, estás angustiado. ¿Cómo es posible que pueda haber alegría en tu corazón? La única manera que pueda haber alegría en nuestro corazón o en el corazón de David es porque él plenamente estaba poniendo su confianza en Dios. Por eso dice ahí, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. O sea, es como si cuando David dice, es un gozo que sobrepasa todo entendimiento. O una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque es un gozo que Dios da aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Incluso en Efesios podemos aprender que una evidencia de alguien que es lleno del Espíritu Santo es alguien que está agradecido. Alguien que da acción de gracias en todo momento. Que entonces, como es una oración vespertina, David termina diciendo de esta manera: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Creo que es un buen versículo para aprenderse de memoria. Si quieres aprenderte un versículo, como bien dijimos, ¿verdad? Este es un buen versículo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Y esto es importante, o eso es interesante ver ese David otra vez. Está confiando completamente en Dios. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, su vida estaba en peligro. A él lo querían matar. Y interesante, porque te das cuenta cómo David no defiende el puesto que tiene. David no defiende el lugar que tiene. David no defiende el lugar donde Dios lo ha establecido. David dice, me hago un lado y Dios va a hacer justicia. Este Absalón era un hombre que dicen que era muy hermoso. Algo que él distinguía de él era su cabellera. Dice que su cabellera era un cabello largo, se lo cuidaba, se lo arreglaba. No se lo cortaba y era cada año se lo cortaba nada más, porque era una manera muy grande.
Incluso dice que se ponía incrustaciones de oro en su cabello y todo, un hombre muy vanidoso también. O sea, andaba a la moda. Y en la batalla iba en su caballo y se enredó sus cabellos con un árbol y de esa manera murió. Y te das cuenta que David no tuvo que pelear, sino que la justicia de Dios llegó en el momento preciso. David descansa, confía y depende completamente de Dios, porque dice que solo Jehová le hace vivir confiado. Y yo quiero terminar con eso y preguntarte, ¿de qué manera estás viviendo? ¿Vives confiado? A lo mejor tu vida no está en peligro. No hay nadie que te quiere matar. Pero a lo mejor vivimos con temores. A veces vivimos con dudas. Vivimos con conflictos, inseguridades. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué tal si me corren? ¿Y qué tal si perdemos esto? ¿Y qué tal si mi retiro? ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal? Una persona que ama a Dios, que confía en Dios, puede vivir confiado porque sabe que Dios tiene todo el control en su vida. Y a veces nos falta eso. Increíble, porque a veces tenemos más de 10 años como cristianos. Somos personas maduras en el Evangelio, podemos decir de esa manera, porque tenemos muchos años, pero muchas veces nos sigue faltando el aprender a vivir confiados en Dios. Me cuesta confiar, me cuesta dejar las cosas a Dios, nos cuesta dejar las cosas en las manos de Dios. Y por eso nos enfermamos. Por eso traemos el estrés a todo lo que da. Por eso hay efectos en nuestra vida. Porque no hemos aprendido a descansar y a confiar en Dios en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Todos los que estamos aquí, sé que pasamos o pasaremos por momentos difíciles, situaciones difíciles. Lo más importante es que aprendamos a confiar en Él en todo momento.